no residente de Charlotte. Charlotte. Sean todos bienvenidos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su podcast Just Gente. El día de hoy me encuentro con el colombiano nadador, escritor, economista, futbolista, maestro de finanzas, maestro de Zumba y hincha del Atlético de Madrid, Jefferson Monastoque. Bienvenido, Jefferson, de nuevo. Aplausos. Gracias. La vez pasada vine para tu cumpleaños y hablamos de Simeone. De Simeone. Y vamos a hablar de las finanzas, porque Simeone también arregló el Atlético de Madrid desde las finanzas. Claro, de hecho, era una sección del libro que platicamos la vez pasada, ¿no? De que también se desarrolló todo un plan financiero, ¿no? Para la inversión de jugadores y de los activos y de rebranding. Correcto. De la marca. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo creo que a la gente le interesa mucho esta parte de las finanzas personales, porque tendemos mucho a no tener un orden como en nuestras finanzas, ¿no? Entonces, ahorita de rápido que leí en el libro, que es el libro que escribiste sobre finanzas personales, se llama Mera libertad. Mera Libertatis. Piragüismo financiero. Piragüismo financiero. Tengo dos dudas primero ahí. Bueno, la primera es, el piragüismo es un deporte, Correcto. de kayak, Correcto. donde empujas una pelota. O no una pelota. No, es como de carreras, más en España le dicen piragüismo, casi carreras de... Ya, entonces estaba equivocado. Sí. Ok, entonces, ¿por qué le pusiste al libro así como piragüismo financiero? O sea, Bueno, primero que todo, hay que entender que este libro no es las finanzas personales que enseñan en una universidad, en una academia, que vemos en YouTube. Es desde la perspectiva bíblica, cristiana, que es muy distinta. Hay dos visiones, la visión, digámoslo, mundana, sin ofender a nadie, y la visión cristiana, sin ofender tampoco a nadie. Son dos matices distintas. Entonces quería entender a través de la Biblia cómo Dios, a los que creemos y Jesucristo, nos enseña también de las finanzas, porque la palabra dinero está más de 300 veces en la Biblia, incluso más que muchas otras palabras como compasión, etc. Entonces es un tema importante, pero a veces no, en los púlpitos, en las iglesias, nunca se habla de eso, ¿no? Pero a Dios también le interesa las finanzas. Entonces le puse el nombre al libro Mera Libertatis porque mucha gente, me incluyo yo porque tengo que trabajar todos los días, todos desde que Adán trajo el pecado al mundo, nos hizo el castigo es trabajar, porque en Adán y Eva la pasaban en el paraíso, no tenían ni trabajar, preocuparse, todo salía de la tierra. Pero el fruto ahora de nuestro trabajo por el pecado es que tenemos que trabajar. Y a veces eso nos cohíbe de muchas cosas, somos prisioneros de las deudas, del dinero. Entonces te puse mera libertatis porque Dios quiere mera libertad para ti. No significa que dejes de trabajar, sino que no te preocupes tanto por el dinero si sigues su guía. ¿Y cuál es su guía? Es el piragüismo financiero. Como entender que hay una montaña y uno va por un río. Y entonces el piragüismo para mí es ese modo de ir por los valles, a través de un río y llegar allá a la cumbre, que es el que quiere enseñar. Por eso le puse piragüismo, porque es la punta de lanza, porque tú puedes caminar y duras mucho, pero si te metes en una canoa, hay una punta de lanza y la corriente de Dios te lleva, pues llegas más fácil al lugar de la libertad financiera. no soy experto en este deporte, pero entonces es cuesta arriba. O sea, tienes Es que un ir poquito cuesta arriba, contra la corriente. correcto. Okay. Pero también depende mucho de la corriente del río y cómo está formada tu piragua en este caso. Si bien puntiaguda para que rompa el río. Sí, la El lago. resistencia del agua. Ok, correcto. Sí, justo ahorita que lo mencionabas, esta parte de que pues de tiempos inmemoriales tenemos que trabajar para subsistir. Creo que en la primera página mencionas eso, ¿no? Como que todos asumimos de que recibimos nuestro cheque por un trabajo, porque merecemos ese dinero por las horas que invertimos en una empresa, ¿no? Muchas veces también no nos hacemos muy responsables de ese dinero. Entonces, creo que es un tema importante esto de las finanzas personales visto desde ese punto de vista, ¿no? Y creo que también siendo responsables con lo que ganas, con lo que tienes. Porque yo también me considero alguien que no, de repente, no es muy administrado en su dinero. Y es como de, ¿por qué tengo esta deuda? ¿Por qué la tarjeta este mes llegó tan cara? ¿O por qué compré esto? ¿No? Y de repente, pues también pierdes un poco el piso de la responsabilidad financiera. Entonces todo empieza en noviembre del 2018. Hay un seminario
en mi iglesia bautista en Westchester y me encantó porque yo sí había leído bien la Biblia y entendía las finanzas, pero ahí me hablaron desde una perspectiva óptica de que hay distintas prioridades. Nosotros, como tú dices, trabajamos y la Biblia dice el obrero es digno de su salario. Eh, por eso necesitamos un salario, pero también a veces pensamos que ese dinero es nuestro y la verdad ese dinero no es nuestro, es de Dios. Entonces el libro habla más que todo, primero la perspectiva de que somos mayordomos de lo que tenemos, no somos dueños. Dios nos da las cosas para que nosotros seamos mayordomos, las cuidemos y un día también, estamos en su gloria, tenemos que rendirle cuentas, como un administrador que, por ejemplo, tú que tengas una hacienda linda y vivas en la ciudad, pones a un administrador a cargo, cada vez que lo visites vas a pedir cuentas. Y es más o menos Dios, nos da un state y nosotros tenemos que rendir cuentas. Por eso es importante no malgastar el dinero o también ser muy mezquino, porque entonces no está siendo un buen administrador. Me recordó un poco la parábola de el administrador, justamente, ¿no? Que da 5, 10, 5 y 2 denarios, algo así. Lo recuerdo De exactamente, los ¿no? talentos, correcto. Entonces va el primero, le dan 10, va y los invierte y recibe 10, entonces el Señor le da más. El que tiene de la mitad 5, le da 5, va y los invierte, devuelve con 5, y el que tenía uno del miedo va y lo entierra. Entonces, de eso también habla el libro, podemos hablarlo más adelante, de la forma de invertir, porque hay muchas personas, grandes científicos, grandes eh, deportistas, grandes académicos, son excelentes haciendo dinero, pero pésimos teniéndolo. Entonces, eso también habla el libro. Entonces, podemos empezar pues con las prioridades. Las prioridades son 5 prioridades que escribe el libro, prioridades financieras. Entonces, a ver, vamos a empezar por la. Bueno, la primera es el dar, porque el dar es lo importante. Dios siempre nos da dar, no solo a su causa, sino a los demás. Eso no solamente trae la satisfacción personal cuando uno da, pero también te ayuda a generar comunidad. Entonces, la primera es siempre dar, por lo menos, lo que te ponga en tu corazón, Dios. Hay gente que tiene ese don de dar y dar y dar y servir, otros que nos cuesta más, me incluyo yo, pero el dar es importante a tus amigos, a tus causas, lo que tú necesitas. Entonces, esa es la primera y eso está en la página 13 del libro. Entonces, sí, hicimos una pirámide porque esa es la forma en que funciona el, el sistema, digamos, mundano, es que lo que tú recibes es gastarlo, o pagar la tarjeta de crédito, pagar la deuda. Lo primero que hay que hacer es dar. Entonces esa es la primera, luego sigue el ahorrar. Primero antes de gastar hay que ahorrar, luego sí gastar, luego ofrendar, que es distinto al dar. El ofrendar es ayudar a tu iglesia o a alguien que una causa. Y al final sí son los lujos, lo que tenemos que hacer. Entonces, si tenemos esas prioridades bien, ya todo empieza a fluir. Esos serían los 5 principios. Los 5 principios tenemos. Por lo general, como digo, en la parte mundana es el gastar, lujos, y lo que me quede lo ahorro y nunca doy o nunca. Bueno, sí tiene otra, pues otra estructura. Claro, porque. Porque el lujo no es lo más importante. Exacto. Después de ganar. Exacto. Que luego también nos gana, digo, no sé si a veces una quincena esté bien hacer, Sí, claro. ¿no? Así de, bueno, compro algo, pero sí, realmente si caes en ese círculo, pues finalmente tus gastos no van a ser nada responsables, ¿no? Vas a verte sumergido luego pues, en estas famosas deudas, ¿no? Exacto. No, también es una trampa porque muchas veces en el modelo este que manejas como nano, muchas veces como que la facilidad de los créditos, como que dices, ah, pues lo pago en meses, y eso, pero no tomas en cuenta otros factores, por ejemplo, el interés, o si lo vas a poder pagar cada mes, o todo eso. Bueno, y mira que ese punto es muy interesante porque el 70% de los estadounidenses, si tienen un carro, no pueden pagar $400, no tienen $400 en el bolsillo. Y las tarjetas, el balance más o menos ahorita es de $15,000 en tarjetas de crédito, a una tasa del 30%. Entonces, estás diciendo cada año, si mantienes ese balance, vas a estar pagando el doble. Sí. Entonces, ahí es donde empieza
Es decir, ¿por qué la gente no tiene ni $400 para una emergencia y también por qué tiene tanto balance en las tarjetas de crédito? Y sí, uno puede decir, bueno, es la economía o las finanzas o la Visa, Mastercard intentando vender sus productos. Pues sí, es una parte de eso, pero la otra parte es porque tienen la visión incorrecta, la visión del lujo primero, del gasto primero, y no de la que dice nuestro Señor, que es dar primero, ahorrar y ahí sí gastar. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces hablo en el libro, por ejemplo, los Amish, un grupo ultraconservador, viven más tiempo, prosperan, y es porque tienen muy claro esto de dar, luego de ahorrar y el gastar. No, ellos no andan en grandes camisas, no estoy diciendo que no, que es malo, pero hay que tener la distancia, la diferencia entre... O sea, hay que encontrar como tu balance entre, entre saber que estás bien y entonces poder hacer como eso, ¿no? Decir, bueno, esta aquí te vamos a comprar uno de marca. Pero no decir cada cheque, esperar el cheque para ir a cobrar la tienda. Exacto. Entonces, Porque es la presión del mundo y social. estamos bombardeados a todo momento por los tenis, por la última moda y caemos todos en eso, pero si tenemos bien las prioridades, eh, podemos llevar el piragüismo financiero. Ahí es donde empezamos, porque si empiezas, tienes una forma de pensar, tengo que comprar lo último, tengo que aparentar, para eso están las tarjetas de crédito, tu piragua ya no va a ir de la forma correcta. Va a ser muy difícil porque estás remando contra corriente. Eso, ¿ves? Exacto. Me sale interesante dentro de estas prioridades y creo que a ver si no me sale un poquito el tema, pero en la parte del ahorro siempre hay una recomendación de ahorrar parte de tu salario, ¿no? Esto a veces creo que, no sé, el número varía dependiendo la gente que estudie esto. No sé, tú tienes algo así como de deberías ahorrar tanto por salario. Bueno, hay varios tipos de ahorro. Entonces, primero, la clave principal para florecer financieramente, así se gane un salario mínimo, así se gane un salario de presidente ejecutivo, es lo que me entra, gastar menos de lo que me entra y la diferencia, ahorrarla. Y esa diferencia, invertirla. Obviamente, por eso se llaman finanzas personales, por eso hay que trabajar, ojalá con un analista financiero cristiano. Porque tú tienes cierta edad, yo tengo cierta edad, puedo tener hijos o puedo tener otras necesidades, tú tienes otras, pues es difícil hacer un paquete Claro, estandarizado hacia todo el mundo, pero la gran prioridad es intentar ahorrar lo que más se puede. Y curiosamente, donde uno gasta más es en los impuestos. El 30% de lo que uno gana por lo general se va en impuestos, entonces esa es la primera, ver cómo podemos bajar la tasa efectiva de impuestos. sí, Esa es una que ahí habla un poco el libro, pero ya obviamente hay que tratarlo con un profesional licenciado. Pero en términos de ahorro hay dos tipos de ahorro, el ahorro a corto plazo y el ahorro a largo plazo. El ahorro a corto plazo tendría que ser más o menos de 5 a 10%. ¿Eso para qué se ahorro? Para un tipo de, por ejemplo, para ir a vacaciones, para comprarte algo nuevo o para una emergencia que ocurra. Y el ahorro a largo plazo, que es lo más importante, es tener un fondo por lo menos de 6 meses de tus gastos. Entonces haces, ¿cuánto te gastas al mes? Multiplícalo por 6. Esa debería ser la primera gran meta financiera antes de cualquier cosa, antes de comprar un carro, una casa, es tener 6 meses ahorrados para poder sobresistir en cualquier emergencia. Entonces, por ejemplo, las empresas que vimos en la pandemia, o la gente, apenas perdieron su trabajo, al día siguiente ya está en la bancarrota porque nunca ahorraron. sí. No tuvieron esa parte de ese colchón financiero. Y para tener el colchón financiero hay que saber cuánto me gasto. Claro, Ahí empezamos otra vez, la prioridad es saber cuánto me gasto día o mes a mes. claro. Hay gente que uno dice, ¿cuánto te gastas en el mes? Ni idea. Y uno debería llevar, por eso es piragüismo, porque tiene que tener una base. Bueno, ¿cuánto me ahorro en promedio cada mes? Si tú le preguntas, yo creo que a 10 personas, más o menos una o dos te van a contestar exactamente cuánto me gasto por mes. Los demás es puro tarjetazo o a puro pasa aquí, pasa allá, nunca se dan cuenta. Y ahí es donde uno se da cuenta, tiene que tener la perspectiva de si es como haces un examen médico, un chequeo médico. Que te den tu estatus, tú tienes que hacértelo tú mismo. ¿Cuánto me gasto cada mes? ¿Qué gasto tengo? Y con eso ahí sí puedo ver, ok, este es mi ahorro mensual,
cuánto me va a tardar en ahorrar por una casa. Pero esa es la gran parte. Claro. De hecho, creo que es la siguiente parte del libro, ¿no? La siguiente sección, que es la parte de flujo de efectivo, presupuesto y eliminación de deuda. Y en ese sentido, creo que esto es importante, ¿no? Priorizar en base a esos 5 principios que ya nos habías mencionado, y luego con esos generar pues un presupuesto y manejar tu flujo de efectivo. Y esto suena muy técnico, entonces, a ver, por favor, explica qué es un flujo de efectivo y pues cómo construir un presupuesto. Y ahorita más o menos lo pusiste en el papel, pero... Claro. Entonces, bueno, empezamos. La primera base es cambiar nuestras prioridades. Ahí están las 5 prioridades. Esa es la primera, porque con eso ya tenemos una forma distinta. Como cuando alguien juega, no sé, fútbol. Cuando cambia ya el sistema, ya empieza. O cuando cambia el método, ya empieza. Entonces, la primera es cambiar la forma en que pensamos sobre el dinero, como mayordomos, no como dueños. La segunda viene el presupuesto, porque el presupuesto es tu brújula. Si no tienes presupuesto, no tienes idea dónde estás, cuánto gastas. Es como un doctor que no tenga exámenes clínicos o exámenes de sangre o exámenes de biopsia. No sabe diagnosticar, no sabe qué recomendar, qué no recomendar. No se puede hacer todo al tacto. Ah, me duele el estómago. No, puede ser. Tómate esto, no tiene que haber un examen. Y ese es el presupuesto. En el libro viene un template en Excel que lo pueden descargar, que más o menos es un presupuesto muy bueno. Y hay muchas ahora aplicaciones como Mint, como NerdWallet, que puedes hacer tu presupuesto ahí. Y lo que me gusta a mí, por ejemplo, yo uso Mint, es que puedo llevar cuánto gasté en cada ítem. En comida, en ropa, en salir por fuera. Y así más o menos ves tú cómo estás. Es la primera. Y el flujo efectivo es la segunda parte. El flujo efectivo es algo sencillo. Es lo que te queda en efectivo neto después de tus gastos. Después de ofrendar, después de dar, después de gastar, cuánto te queda. Y entre más grande ese flujo efectivo es mejor. Entonces, prácticamente el flujo efectivo sería tus ingresos menos tus gastos menos lo que ofrendas. Ese es tu flujo de efectivo y tú quieres que tu flujo de efectivo suba. Hay dos formas de que suba. Una es ganando más dinero y otra es gastando menos dinero. Por lo general, la segunda, que es gastar menos dinero, es donde se ataca a corto plazo. Después dejar de pagar el celular o dejar de pagar el internet. Ahí te vas ahorrando 50, pero llega un punto en que no puedes bajar todos tus gastos. Entonces, la otra importante es que también vamos a hablar ahí, de cómo aumentar tus ingresos. Porque ahí sí es infinito, puedes subir tus ingresos al infinito. Entonces, ese es el flujo efectivo. Pero para tener el flujo efectivo necesitas saber cuánto gastas, cuánto te. Y la tercera que hablamos es la eliminación de deudas. Hay muchos tipos de deudas ahí. Hay gente que incluso ha sacado préstamos para comprar activos, sí, para gastar activos. Por ejemplo, en Holanda en 1600 los tulipanes estaban subiendo en precio, entonces la gente estaba vendiendo todo para comprar ser parte de esa burbuja. En Japón pasó lo mismo en los 80s. Todo el mundo estaba comprando bienes raíces, luego se desplomó. También pasa en Estados Unidos. Entonces siempre ese afán de querer de comprar más y tener más, ahí por lo general empiezan las deudas. Entonces ahí viene pues, cómo manejar una deuda. Entonces ahí enseñamos qué es una tasa de interés, qué es un plazo, qué es la madurez de un crédito, qué es un credit score, digamos más o menos tu perfil crediticio y cómo eso afecta a toda tu vida financiera y varias estrategias de cómo eliminar la deuda. Sobre todo porque, bueno, si ya quieres empezar como a hacer este ahorro, como empezar a llevar más orden en finanzas personales, pues seguramente también es porque ya tienes una deuda detrás, Correcto. claro. O si en el mejor caso, pues igual no tienes y quieres solo ser más administrado. Pero sí es complicado, ¿no? Yo creo que esa deuda ya pasa como a la sección del dar, como tu dar obligatorio Sí, el gasto, claro. de tu gasto, ¿no? Porque la Biblia nos enseña también que no hay que deber dinero, que al que nos presta hay que devolverse, no hacerse el como decimos en Colombia, de la vista gorda. Sí. Esa es una parte del testimonio, porque también la parte mundana, no mundana, la visión mundana es, bueno, sacamos préstamo y luego vemos cómo hacemos. O simplemente me voy a la bancarrota y no pago, pero la versión cristiana es siempre
tengo mis acreedores, tengo que pagarles antes de incluso yo gastar. Entonces, en la presupuestación de deudas, ahí se enseña cómo manejar una deuda, cómo comenzar a quitarla, pero sobre todo también a cómo no caer en ellas. Y por lo general, las deudas se caen porque se hace un mal negocio o porque no hay ese fondo de emergencia que necesitamos. Entonces, volvemos otra vez al mismo punto. No, todo el libro está como en orden cronológico. La presupuestación y el eliminar de deudas tiene que ir después de que tú cambies tu mentalidad sobre las finanzas de una parte bíblica. También pues será la parte más difícil, ¿no? A mí me pasó personalmente algo parecido hace muchos años, como unos 10 años, que adquirí una deuda muy grande y ganaba muy poco. Entonces era literal, no hice ahorro, pero tenía que invertirle a la deuda para quitarla, porque obviamente aparte de los bancos te van aumentando la deuda, entonces como que nunca pagas, ¿no? Como que vas pagando el interés sobre la deuda. Entonces, adquirir deuda no es tan chido, no lo hagan. O si lo hacen, háganlo sabiendo que la pueden pagar, ¿no? Exacto. O sea, que sea una deuda necesaria, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí hablamos de eso. Entonces, el primer punto es, hay mucha gente, volvemos a la ecuación flujo efectivo, pues, los ingresos menos los gastos. Los gastos vienen incluidos la deuda. La gente dice, bueno, voy a invertir para generar más ganancias, pero tus deudas pueden traerte abajo. Es muy difícil invertir cuando tienes deudas. Entonces, voy a poner un ejemplo. En la tasa de interés de tarjetas de crédito, por lo menos en Estados Unidos, va desde el 15 hasta el 29%. Alguien que me diga que inversión por 10 años, por 15 años, siempre da un rendimiento a eso, es muy difícil. El S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que están en un índice, en la bolsa de Estados Unidos, por lo general, históricamente dan un 9%. Eso es un riesgo moderado. Ya ahí tomando más riesgos puedes generar 15% en otras estrategias de mercado. Los bienes raíces por lo general dan 6-7% de retorno. Entonces, si tú quieres invertir, es muy difícil que vas a encontrar algo que te genere más de 15 a 29%. Entonces, hay que atacar la deuda primero. Porque, por decirlo así, si tú pagas tu deuda, estás ganándote, digamos, 29%, porque ya no tienes que pagar 29% de interés. Entonces, hay mucha gente que pregunta, ¿qué hago? ¿Invierto? ¿Pago la deuda? Pues depende, pero por lo general, si es tarjeta de crédito o cualquier deuda que no sea de un negocio que esté generando o de tu casa, es atacar primero la deuda antes de comenzar a invertir. Entonces, va a depender mucho también del tamaño de deuda o del plazo de la deuda. Por ejemplo, la casa, ¿no? Que son créditos de 20 años. Claro, pero bueno, la casa ahí por lo menos que también es una inversión al mismo tiempo. hay gente que dice que es inversión, otras que no. Técnicamente sí es una inversión porque la casa se aprecia más o menos 4% anual. Igual necesitas un lugar donde vivir. Entonces, como el gobierno lo trata es como un net renting o equivalent rent. Entonces, lo más o menos lo dice, bueno, si no tuviera una casa, ¿cuánto estaría pagando yo en alquiler? Sí es una inversión porque al final es un activo que algún día te puede generar, pero no es una deuda mala, digamos, pero hay que tener también, hablo en el libro, de que tienes que estar a tus estándares. La gente quiere darse un nivel de vida superior al que puede, y ahí es donde viene el problema. Entonces, si tu casa está conforme a tu medida, pues entonces no, es una buena decisión. Y por eso también enseñamos mucho, por ejemplo, perdón que te interrumpa, cómo hacer el flujo efectivo basado en una deuda. Porque la forma que te lo hacen es, bueno, sacaste $20,000 en crédito, ese es tu interés, esa es tu cuota. Y es difícil, hay que ser técnico para ir y ver cuánto estaré pagando al final de 20 años en intereses o cómo puedo atacar la deuda, porque no te lo dan. Entonces también el libro habla de cómo hacer un flujo efectivo sobre una deuda. Entonces, o también lo podemos hacer en Excel, simplemente hay una función, metemos el interés, el plazo y la cantidad de la deuda. Y eso te va a generar más o menos cuándo vas a pagar interés al final y cómo puedes atacar esa deuda. Sí que lo importante, bueno, no sé aquí en Estados Unidos, porque la verdad, por ejemplo, yo la deuda que adquirí fue la del carro y no me fijé en todo eso.
Pero en México luego los créditos son con aportaciones a capital, ¿no? O sea, de Correcto. que el dinero se va directo a capital y no a interés. Entonces bajas el plazo y por ende, bajando el plazo, pagas menos interés. Correcto. Entonces, Hay distintas formas, sí. hay distintas formas. Pero también, no sé si en Colombia, pero esto en México pasa mucho. Hay una tienda que justo juega un poco con esto de que te vende electrodomésticos Así. y que Eso. te vende plazos, o Sí. sea, como pagos muy pequeños semanales, pero que están, al final pagas 3 veces el Exacto. precio, ¿no? Entonces, son como créditos engañosos, Claro. yo lo veo La, así. la forma en que funciona, y bueno, yo también tengo un canal de Mir Finance para que lo vean. Por ejemplo, con los carros usados, la forma en que las personas no compramos basados tanto en el precio del carro, sino en la cuota. Ujú. Entonces, vuelvo a repetir, digamos, un carro que vale $50,000, tú dices $50,000 es un montón. Si me gano yo 50,000, por ejemplo, estoy pagando un año de salario en un carro. En un carro. Eso me parece inalcanzable. Pero las organizaciones financieras y los vendedores de carros te lo granulan, te lo hacen pequeñito. Entonces dicen, no, solo tienen que poner el 10%, $5,000. Y no, bueno, está bien. Y luego el resto lo pagas en cuotas. Y la cuota va a ser $400. Mm. Entonces, claro, dice, bueno, solo 5,000 lo puedo hacer y 400 al mes. Está bien. El otro de allí te dice, no, yo te doy un carro de 60,000 y tu cuota va a ser 450, solo son $50 más. Entonces la gente no se va por tanto el precio del activo o de lo que va a comprar, sino Por lo que va a estar pagando por lo que mensualmente. va a estar pagando. Y ahí también, Exacto. Y lo que hacen es que te bajan un poquito las tasas de interés y te pueden aumentar 1, 2, 3 años. Si tú te puedes saber, por ejemplo, un préstamo a 5 años, a 8 años, baja casi la mitad de la cuota, pero terminas pagando mucho más. Entonces, eso es como lo hacen en los electrodomésticos, en los carros, en los viajes, etcétera, sí. etcétera. Entonces, juegan por eso. Y también, bueno, esa es una, ¿no? Como fijarte en esas partes de que seguramente si está muy diferido, o sea, si es muy pequeño, hay trampa ahí, ¿no? O sea, mercadotecnia. Y la otra es lo que se me hace importante es lo que mencionas, es como de saber si vas a adquirir una deuda inteligente, ¿no? Una casa, necesitas dónde vivir, ¿no? O un carro, necesitas cómo transportarte, ¿no? Cómo escoger justo el nivel donde no vas a verte ahorcado, ¿no? Financieramente. Entonces, si me alcanza para este carro, pues también a mí, de hecho a mí ya cambié un poco la mentalidad en ese sentido. Porque el carro aparte es la peor inversión, porque bueno, aquí en Estados Unidos Mantiene un poco el... mantiene un poco el valor, pero por ejemplo en Latinoamérica baja, se deprecian horribles los carros. Entonces, no es, digamos que la compra más inteligente. No. Y sobre todo si compras un carro lujoso, como Mm, que pagas mucho y lo acabas vendiendo por exacto. 2/3 del precio, ¿no? Entonces, eh, finalmente puedes comprar un carro bueno que cumpla su función, Exacto. Que te lleve a donde que te tú... lleve y que al final también lo que no le estás invirtiendo al carro lo puedes estar ahorrando, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, De hecho, mira, hay un cuadro que dice, ajá, ay, ahorita lo veo, deja, perdón gente, problemas técnicos. Sí, digo. hay un cuadro que dice, entonces clasificamos más o menos las compras, están los activos depreciables no productivos, que sería el efectivo, el cash y el carro, porque son depreciables y no te producen nada. Están Sí, los depreciables productivos, que puede ser la misma laptop, lo tienes que comprar, pero te produce algo si trabajas. sí. Puede ser un tractor o puede ser un carro, por ejemplo, un taxi, un bus, que te está produciendo. Igual se está depreciando, pero lo estás produciendo. Y luego están los apreciables no productivos, que no producen nada. Por lo general son las materias primas, como el oro, la gasolina, las criptomonedas, que se aprecian en valor, pero no producen nada. Producir nada es que no te genera como una ganancia. Sí, Solo una ganancia al final cuando la vendes, ¿sí me hago entender? sí. Y están los apreciables productivos, que son los bienes raíces de inversión que te puede generar un alquiler, entonces te entra dinero, tu propio negocio que te aprecia y también te genera dinero, y los fondos de inversión en la bolsa que también te genera dinero. Y aquí es donde la riqueza se construye. Algo que te genere cada mes una renta o
un ingreso, pero también en su valor vaya produciendo. Yo Entonces, creo que es la menos explotada, ¿no? Porque correcto. normalmente, creo que la gente de antes como que tenía la idea, ¿no? De compra oro, ¿no? Y guárdalo ahí 40 años, ¿no? Ya, Por eso, se aprecia, pero guarda. no produce nada, que Claro. tampoco está mal. Sí, no, no, no. Se Pero puede decir que es como una inversión de bajo riesgo, porque sabes que va sí, a a la funcionar larga sí o siempre, no. exacto. Entonces, a la larga es que tenemos que buscar que nuestro dinero, después de lo que ahorramos, lo pongamos en activos apreciables productivos Productivo. o apreciables no productivos, pero nada de depreciables, solo el carro. Sí. El carro creo que es la única como situación en la que perder está bien, en el Mientras, sí, sentido de que también pues es una necesidad. exacto. Sí, sí, ya es una necesidad. Sí, Y ojalá el carro también lo pongas al servicio de los demás. Pero, claro. bueno, entonces, si vemos cómo vamos a generar riqueza, podemos empezar ese capítulo. Sí. Sí, claro. Empecemos con ese capítulo. Ahorita ya, bueno, te iba justo a preguntar de, pues ya ahorita mencionaste antes de entrar a ese tema, de si había justo aplicaciones o eso, porque para empresas grandes todo este manejo de flujo efectivo, de manejo de deuda, todo, estos rollos se manejan por RPs, RPs. Pero a nivel personal, pues no vas a descargarte una empresarial, ¿no? Entonces, como ya mencionaste por ahí algunas Correcto, aplicaciones, no sé, dices que tiene, bueno, en el libro te ofrece una hoja de Excel como correcto. para construir esto. Eh, bueno, puedes mencionar algunas aplicaciones otra vez y cómo hacer uso de esto, o sea, cómo acostumbrarte a usarlas y qué tan amigables son, porque luego muchos temas de dinero, y yo me incluyo, también tengo una historia muy chistosa porque mis papás son contadores, y yo obviamente no, y a mí realmente las cuestiones de dinero y eso me así abruman, ¿no? O sea, Sí. entonces, me acuerdo mucho cuando tenían el negocio mis papás, me ponían a hacer los cortes de caja Ujú. del negocio. Y pues ellos ya bien técnicos, ¿no? Hacen sus columnitas Sí. pues tenías que hacer todo, tenías que Crédito, hacer, débito. claro, tenías que hacer lo que había entrado en efectivo, lo que estaba como en pagado, pero en Sí. proceso, ¿no? En proceso de entregarse, y o sea, lo que se pagó por adelantado y lo que no se había pagado, pero estaba ahí, ¿no? Sí. Como, Como que ya no se puede usar eso. claro, entonces me ponían las columnas y me ponían a hacer así los cortes y que todo checara puta, ¿cómo lo dije? Entonces, a ver, si yo me voy a enfrentar a una aplicación o una hoja de Excel, quiero que sea algo como que sea Simple, claro. bastante intuitivo para mí. Esa es muy buena observación, porque yo creo que la mayoría de gente, por eso no les gusta hacer un presupuesto, su flujo. Ay, con le da miedo, no le da miedo, sino como pereza. Em, bueno, lo primero, obviamente, cambiar tu mentalidad, porque si tú cambias tu mentalidad, haces cosas que a veces no te gustan, pero que te sirven. Por ejemplo, tomarse un medicamento o hacer ejercicio. No nos gusta, pero a la larga nos beneficia. Entonces, esto es lo mismo. Yo uso Mint. Obviamente, entre más tú tienes dinero, ya cuando a veces necesitas ya contratar a un equipo que te cuide todo eso, porque si tienes 20 propiedades, 3 negocios y 3 tratados, ya tienes que tener un abogado, un contador de cabecera. Pero digamos a las personas de abajo del percentil 90, o sea, el top 10% más rico de un país, por lo general ya tiene su equipo tanto de inversión, de seguros, pues todo eso se lo dan, pero porque tienen tanto que ya pueden pagar. Pero a los demás, el que gana el mínimo hasta que llega al percentil 90%, con percentil 90% me refiero más o menos a la gente que gana menos al año de $270,000. El porcentil número uno en Estados Unidos es $597,000 al año y el percentil 10% es como 380. Entonces, cualquier persona de menos de $380,000 lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? A través me gusta mucho Mint, porque Mint agarras tu cuenta bancaria, tus tarjetas de crédito, tiene buena seguridad, no comparten tus datos, y ahí tú mismo haces tu presupuesto. Entonces, cuando tú compras algo por ejemplo, en Walmart o en Costco, automáticamente Costco y Walmart ya tienen un código. Entonces, ese código dice, bueno, esto es de supermercado. Entonces, y ya tú tienes aquí en tu otra columna diseñado, bueno,
mi gasto en supermercado son $300, entonces te gastaste 100 en Costco, automáticamente te lo manda acá y dice, bueno, de esos 300 ya gastaste 100 y te lo va llevando así, que me parece muy interesante. Obviamente no lo tiene todo perfecto, hay Sí, ciertos gastos que están mal clasificados, pero te ayuda mucho, a mí me ayuda mucho a controlar. en esa parte. Porque si no, la otra es agarrar todas tus cuentas de tarjeta de crédito, imprimirlas, tu cuenta bancaria, imprimirla, tus inversiones, imprimirlas y ponerte a subrayar que no. Es como muy Claro. eficiente. Entonces, a mí me gusta Mint muchísimo porque te lo hace solo. Ves cuánto tienes de efectivo, cuánto te entró de flujo de caja, cuánto te gastaste. Y también te ayuda con tus inversiones, te muestra cuánto tienes en inversiones por Puedes si invertir tuvieras. directo en la aplicación. No. Haces como una Haces interfase el link. con tu comisionista de bolsa o tu propiedad. Entonces, a mí me gusta mucho porque lo automatiza y lo puedo ver bien claro, en vez de estar, como te digo, imprimiendo El los estado estados de cuenta. Exacto. Entonces, esa es una forma. O la otra es en el libro hay un template pero es más difícil porque igual tienes que hacerlo manual. Entonces, en esta época con tecnología no creo que haya excusa para no ser ordenado. Sí. Vamos de que no te gustan las aplicaciones. ¿Sí? Pues sí, Quieres no. ir a la vieja escuela y ir al Excel. Pero lo importante es que lo hagas, sí. Claro. Bueno, entonces ahora sí entrando a esta parte pues sí, de las inversiones. ¿Quieres traer primero la parte de las inversiones a la parte como de ahorrar para después? Bueno, es que Van de la mano, van de la creo. mano, claro. Sí, sí, sí. Porque cuando recibimos la de flujo efectivo, es como a los que nos gusta el fútbol, como recibimos la pelota o el balón y decimos, bueno, ¿ahora qué? Entonces, porque a veces pasa, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ya recibimos el dinero, ¿ahora qué? Lo dejamos en una cuenta bancaria, lo ponemos en un negocio, lo ponemos en bonos del gobierno, bonos de empresas, en acciones o en terrenos. Y ahí es donde viene todo otro estudio total de inversiones. Hay grandes metas, entonces, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu tolerancia a riesgo? ¿Cuántos años tienes? Que eso también no lo podemos hablar aquí porque eso es personal. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona como yo, 28 años, tengo un perfil de tolerancia mayor porque no estoy cerca de retirarme tampoco y una vida, digamos, moderada a mis gastos. Entonces, bueno, puedo tomar un poco más de riesgo. Entonces, el ahorro a corto plazo, por lo general, lo ponemos en cuentas de alto rendimiento. Alto rendimiento, entre comillas, porque está comparado a lo que ganarías en un banco. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de interés de los bancos normales es 0.5%. O sea, por cada $100 que pones ahí te darán 50 centavos al año. Ok. Pero hay otras que son las high yield o las de alto rendimiento que ya te ofrecen 4%. Entonces, el ahorro a corto plazo lo puedes poner ahí, porque son cuentas que rápido las puedes transferir el dinero. Sí. Entonces, esas 4% que más o menos te genera un rendimiento, no es mucho, pero ahí vas creando. Y a largo plazo, ya podemos ponerlo también ahí, pero lo podemos poner quizá en bonos de gobierno, que te pueden generar 5%. Entonces, y no, como no necesitas la plata urgentemente, pues tener ese poquito ese riesgo para generar un poco más. Entonces, esas son las primeras del ahorro. Y luego, ya cuando, digamos, cumpliste tu meta de tener los 6 meses de ahorros para una emergencia, o si estás ahorrando para un carro, para algo, una casa, si ya lo restante, ahí sí lo puedes comenzar a invertir. Okay. ¿Qué sería, bueno, ah, esta parte de la inversión es importante porque ya que tienes este dinero, no sé, por ejemplo, yo personalmente que veo es como a dónde le pongo el dinero, ¿no? Como a cuando me voy a jubilar o justo en esto que me hablabas de los activos, ¿cómo era? De que Apreciarlo. apreciables que te dan dinero, o sea, que te dan dinero, son inversiones Productivos. que te dan dando producción, exacto, de dinero. Entonces, ¿cómo, o sea, ya ahorita diste como un panorama más o menos de cómo tomar la decisión, pero no sé, muchas veces como que no tenemos la cultura también de, bueno, por lo menos la mía y yo creo he visto mucho esto en México también, como de ver ese fondo para jubilarte, ¿no? Entonces como que, qué sería mejor también esa estrategia? Porque también creo y entiendo que puedes utilizar como otras herramientas financieras justo de inversión como para este propósito también, Correcto. sin tener que entrar como a
no sé si en Colombia hay las Sí, Afores. las AFP, sí. Ajá. Entonces, en ese sentido, como qué ventajas, qué desventajas, y o sea, claro, el caso de cada quien es diferente, pero ¿cuál sería como un buen balance Claro. para poner ese dinero a trabajar? Las Afores son 8 fondos de pensiones que hay en México. Que, Ah, es que tú trabajas con Afores sí, de sí. México. Ah, Están los Banamex, los ISSSTE, los URAM. Ellos entonces cuidan tu dinero. Como un fondo de pensión, sí, pues tiene bastantes miembros y tienen un mandato. Lo mandato es mantener un nivel, una tasa de rendimiento, 7, 8, 9%, depende del país. Entonces, eso es lo que tienen que mantener para que un día puedan pagarle a sus beneficiarios. Entonces, eso es un fondo de pensión que te garantiza, digamos, sí, una pensión de un beneficio hasta que claro, vitaliza, hasta que te mueras. Eso está bien, claro, porque lo puedes trabajar, pero aquellos que tienen su propio negocio, aquellos que trabajan para ellos mismos, aquellos que están desempleados o que no tienen empleo formal, no funciona mucho. Y bueno, al menos en México está bien valorado, en Chile también, pero hay muchos sistemas de pensión que probablemente colapsan porque no entra suficientemente dinero, no generan suficiente dinero y no van a poder pagar eso, lo que le deben a sus beneficiarios. Entonces, ¿cómo funciona? Y en México también, y en Estados Unidos hay, es que se democratizó la inversión y lo que llamamos los ETFs o los fondos mutuos. Estos hay un montón, entonces son básicamente varias compañías de bonos o de empresas, acciones metidas en un solo fondo de 500, 200, 300 acciones. Entonces está bien diversificado y no te cobran mucho. Te cobran por ahí 0.2%, que no es mucho. Entonces la forma en que lo hago es, bueno, sí está bien, algún día puedes generar tu pensión, pero también la forma que tienes que pensar es tu retiro. Para retirarte bien necesitas, otra vez volvemos a lo mismo, saber cuánto te gastas en el año y a eso multiplicarlo por 25, más o menos. Si tú tienes eso ahorrado, probablemente te puedas retirar gastando 4% de eso anual. Entonces, hagamos un ejemplo de mis gastos anuales, mensuales son 1,000, entonces serían 12,000. 12,000. Agregamos otros 1,000 por aquello, serían 13,000. 13 por 12 son 156. Ujú. 156. No, perdón, por 25, porque 13,000 son al año. Ajá, entonces, Serían por 25, serían 20, 30, serían 250, $275,000. Si yo tengo más o menos $275,000 a 300,000, ya podría retirarlo, sacando cada año el 4%. ujú, Entonces, porque 4% de 275,000 es $13,000. sí, Entonces, si yo tengo eso, ya me puedo retirar. Entonces, piénsalo de esa forma. Entonces, sí, voy a tener una pensión, pero si puedo ahorrar 25 veces lo que me gasto anualmente, también me puedo retirar. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues tengo que ir invirtiéndolo, porque solo ahorrando jamás vas a llegar. Si exacto. ahorras solo $100, $200, vas a tener que durar 100 años hasta llegar al número. Ah, 200. Entonces, ¿cómo te puedes ayudar? Es a través de estos fondos de inversión. Entonces, en el libro los pongo, más o menos. En México hay muchos de Vanguard. Sí, Entonces, los de Vanguard ahí en el libro están, es el BTIAX. Ese es el mercado global. ¿Qué es el mercado global? Son todas las empresas del, del mundo, las más importantes, son como 1,200 y genera más o menos un 7% de interés normalizado. No es que cada año es 7%, sino que un año da 20, el otro puede generar menos 10, pero a la larga, en 20 años, tiende a generar 7%. Y esa es tu forma de ahorrar, porque si tú lo pones ahí, al 7% anual, estás duplicando tu dinero casi cada 9 años. Entonces, ahí va generando esa riqueza. No lo ves al principio, pero luego se vuelve una bola de nieve si tú aportas a estos fondos. A este fondo, por ejemplo, cada año va 7% y si lo ves en 20 años vas a tener ya bastante. Entonces esa es la forma que puedes llegar. exacto. Ese recomiendo porque está bien diversificado, está a nivel global. Ujú, Entonces si un país se cae, el otro lo ayuda. claro. Y Entonces, también la aportación supongo que no es tan dolorosa como no, de decir,
Exacto. Sí, y puedes poner lo que quieras. Hay meses que no nos queda, hay meses que sí nos queda, entonces voy aportando ahí, pero intentar que todos los meses lo que nos quede del ahorro lo metemos ahí para que nos vaya generando un, un crecimiento y también va generando dividendos. Esa es una gran forma que podemos hacer, que es pasiva prácticamente porque simplemente no estás haciendo mucho, solo lo estás poniendo ahí y te va generando un retorno. Y tampoco es que están muy reguladas estos fondos, son de bastante renombre mundial, tienen mucha liquidez, entonces sí van generando eso. De hecho, aquí tenemos a 20 minutos a Vanguard, que es la empresa que maneja esos. Hay otros de Charles Schwab, de Fidelity, de BlackRock. Hay un montón de fondos que nos ayudan a generar eso. Y es muy fácil, simplemente vamos y lo abrimos en un comisionista de bolsa y todos los meses, como ir aportando, si tuvieras una deuda hacia ti mismo, lo vas aportando y ahí te va creciendo. Entonces, por ejemplo, para decirlo algo personal, mi primer año que empecé a trabajar hace 6 años, me acuerdo que el primer año me entraron como $8 en dividendos anual. El segundo porque seguí mi disciplina y seguí poniendo ya me entraron 30. Y el tercer año ya me entraron anual 50, que la gente dice no es mucho, pero pasé de 8 a 50 en 3 años, o sea, hice casi 600%. Y ahorita es significativamente más. Entonces, conforme pasa el tiempo, si tú eres disciplinado, vas ahorrando, va creciendo esa bola de nieve y hasta no te das cuenta que ya tienes un capital. Entonces es la forma mejor, porque al final te va a generar más risa que tu pensión un día. O no tienes que esperar a tu pensión si tienes suficiente eso. O si... Sí. Puedes tomarlo directamente para Exacto. una parte y rehacer el proceso. Exacto. Pero aparte, creo que así funciona y es una de las estrategias que yo, de hecho, había pensado para mí personalmente, era como justos, luego los plazos de esos paquetes son de 10 15 20 años, ¿no? Entonces puedes escoger uno de 10, a los 10 tomar una parte, reinvertir la otra otros 10 y entonces, pero ya empiezas con más dinero del que empezaste en los primeros 10. Exacto. No sé si me explico. Sí, y lo importante es empezar ojalá desde que empieces a trabajar, porque No, ya vale. no, todavía es tiempo, porque una persona, digamos, que ponga, ahí también hago varios ejemplos, alguien que tenga 22 años y ponga $50 al mes, va a tener mucho más que alguien que tenga quizá 40 y ponga $400 al mes, porque esos 12 años de interés compuesto hacen una diferencia muy grande. Entonces, entre más joven, más temprano, mejor. Para tener más tiempo para que el interés compuesto suba. Obviamente hay mucha gente, también hay otras partes, gente que en su parte bíblica dice, no, pero no hay que orar por futuro porque Dios nos lo va a garantizar, no hay que tener seguros porque Dios nos garantiza que va a estar bien. Eso no dice la Biblia no habla de que todos vamos a ser prósperos, todos vamos a ser saludables, también nos manda a ser mayordomos, en cierto mayordomos es que tenemos que invertir para nosotros mismos, ¿no? Sí, y es una parte de responsabilidad contigo mismo, de saber Exacto. que tu vida productiva pues no va a durar toda Exacto. tu vida humana. Exacto. Exacto. Si no administras y si no te procuras, pues obviamente vas a caer en más problemas cuando ya no puedas trabajar. Exacto. Que es O lo sea, es, a mí me contaba un amigo, un señor que muy buen amigo, y un día él era piloto, no piloto, mecánico de una aerolínea, y vio un señor como de 80 años trabajando, y él derrochaba mucho el dinero, pero tenía en sus 20. Se puso a ver, dijo, ¿por qué trabajar? Y ese día como que algo le vino a la mente y dice, no, yo no puedo en 60 años estar así. Entonces, solo ver eso le cambió la mentalidad, bajó mucho cambió sus mentalidades, luego empezó a hacer sus prioridades. Y ahorita casi ya tiene 80 y está pues cómodamente porque tomó esa decisión a los 25 del flujo efectivo y lo que te queda invertido. ¿Hay ahí también algún tip o truco así de que, bueno, ahorré $100 hasta un número, ¿no? ¿Pones los 100 en inversión o pones, por ejemplo, 50? Bueno, por ahí depende también lo que te decía, tus metas. Entonces, la primera meta es tener tu fondo de emergencia. Porque el de corto plazo, claro. Sí, el fondo de emergencia. Una vez que ya lo tienes, check al siguiente, que sería ahorrar para, digamos, una parte la ahorras para, digamos, una compra grande, una casa, un carro.
Pero ojalá siempre poder invertir al menos 5 o 10% de todo lo que te queda. Pues si me gasto 100 y me gano 200, por ejemplo, me quedan 100, eh, intentar poner esos 100 todos en el fondo de esa emergencia que te digo. Ya una vez que complete esos 100, puedo poner, ojalá, no sé, 20. O, depende de cuánto quieras tu casa o tu carro o tu reloj, ponerlo para esa compra grande y el resto sí invertirlo. Pero más o menos la regla de 5% a 10% de lo que te queda por Es invertir. como una escalera, ¿no? O sea, como que llenas primero tu fondo de emergencia Exacto. y a partir de ahí entonces un carro que puede ser algo, una compra necesaria, puede ser o tu Exacto. casa o esta onda. Manejar ahí tu deuda también, empezar a seguir, puedes ahorrar de ahí también. Y ya una vez que solventas eso, entonces ahora sí, casi el 100 Exacto. se va a inversión. Entonces, hay que ser un poco paciente también en ese Claro, sentido, ¿no? Porque no es como de que, bueno, hoy voy a cambiar y mi siguiente cheque todo lo invierto, entonces no se puede. por eso es el tiempo y la consistencia. Y otra forma también es, pues hay que adquirir habilidades que nos permiten estar bien en el mercado laboral, porque hay mucha gente que va, con el respeto, hace doctorados en ideología de géneros o historia del arte, que está bien, pero yo creo que a veces uno tiene que poner un poco pensar otra vez en sus 60, en cuando tenga 60, 70, 80 años, que tiene que tener una habilidad que le permita desenvolverse y adquirir más dinero. Porque si no, entonces toda tu vida vas a estar en una industria que no genera mucho. Sí, claro. No, y es importante porque incluso lo que hablamos de la vida productiva, ¿no? En un punto ya no puedes ser útil malamente a una empresa o a los que te van a contratar. Pero igual si ya tienes un ahorro y necesitas, pues tomar de ahí para generarte un negocio. Sí. Entonces, de ahí ya puedes como existir, o bueno, si tienes suficiente ahorro, Exacto. ya Sí. para qué, ¿no? Pero siempre hay que ver Pero, el mercado también. Bueno, hay tres decisiones importantísimas también en las partes que hablo en el libro financiero. La primera, obviamente, es pues tu visión bíblica, porque te cambia toda la forma, que ya eres mayordomo, no dueño, esa es la primera. La segunda es la persona con quien te casas, porque puede ser una piedra que te mande al fondo o alguien que te eleve, ok, porque por lo general, si tu pareja no comparte tu misma mentalidad a nivel de dinero, va a generar muchísimos problemas. Si a ella le gusta o a él le gusta siempre estar fachereando o comer por fuera o estilo más lujoso y tú quieres ahorrar y progresar, probablemente no vaya a no, resultar bien. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que cuando alguien antes de casarse tiene que hablar de finanzas. Y hay algo que le respeto mucho a los judíos y a los mormones, es que desde que están 5 6 7 años ya les empiezan a hablar del dinero. Y en Latinoamérica y en Estados Unidos no hablan del dinero. Por ejemplo, mis papás fueron muy abiertos y les agradezco mucho y creo que por eso también he sido, que he visto progreso en mi vida financiera en la de ellos, porque desde pequeños nos hablaron de todo, de qué teníamos, de qué no teníamos, de las deudas, de cuánto ellos ganaban, de cuánto no ganaban, porque todo tan transparente hace que entonces entiendas que, o sea, que el dinero no es un tema tabú, que debería ser hablado en una mesa, como se habla de fútbol, como se habla de sí, clima. Creo que en Latinoamérica nos falta mucho, se habla muy de tabú y sí, debería hablarse más, porque entonces llegas tú después de la universidad, a la preparatoria, y lo que te decía, no sabes ni cómo balancear un presupuesto, o qué es una tasa de interés, o cómo sacar ese crédito. sí, y como dices, un tema tabú tal vez porque realmente también nuestras sociedades son tan carentes que de repente vivimos en las burbujas financieras de hipertensión, ¿no? De pretender que tengo esto y esto, pero en el trasfondo las finanzas no están sanas. A mí me da muy gracioso eso también porque a veces ese choque cultural también cuando estás aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, Sabes distinguir perfectamente eso sí, de, de, entre diferencia entre culturas. No, claro, hay de todo, ¿no? Porque hay también el americano, sí, claro. sin marcas, y le valen madres a lo que te gusta traer, ¿no? Pero luego sí se ven esas cosas, esas diferencias culturales. Sí, Sobre todo aquí que tienes más accesibilidad como a esos productos de... exacto. Y bueno, y partiendo de eso, del tema tabú,
cuando un padre o un familiar muere, por lo general deja un desorden financiero y a nivel legal. Eso también habla el libro, que también nos tenemos que preparar para nuestra muerte desde la parte financiera. Habla el libro también, y ahí hablamos de la parte bíblica, que también uno planear, no solo planear en vida, sino planear después. Y ahí es donde cuánta gente, cuántas familias no se destruyen porque el papá tenía dos, tres casas y los hermanos ahí se dan por el, se pelean, se dejan de hablar por el dinero, porque el papá no dejó eso. O alguien se murió y no, nunca dijo que debía tanto cantidad aquí o que tenía estos negocios allá, entonces todo le cae a la familia. Esa falta de transparencia en la familia, a veces sí cuesta confiar en la familia, pero para eso también hay testamentos, hay abogados, que ojalá que desde ya incluso uno, a cualquier edad, si no tenga hijos, pueda comenzar a decir, bueno, este es mi testamento, esto es lo que quiero que hagan con esto. O si tienes a alguien de mucha confianza, dejarle tu cuenta, la información esencial, no las contraseñas, pero por lo menos las cuentas que tienes. Porque cuando alguien se muere y si no sabemos qué dejó, qué no dejó, qué deudas tiene, pues esa plata se puede perder. No, y se pierde. Sí. Entonces hay que hacer ese testamento también, eso es muy importante. Así es. Entonces, eso, bueno, ahorita viendo los de las partes del libro, eh, entraría dentro de la planificación patrimonial. Esa es la planificación patrimonial. Esa viene, es importantísimo. También otro tema tabú, porque nos enseñan igual en Latinoamérica que no, eso de mi papá no es mío, pero el día que muera, el día, o mi mamá, y las deudas que dejó, o debía tanto a esto, o la casa ya estaba embargada, pero no sé cómo hacía para... Deja muchos problemas. Y también deja que pierda mucha plata, porque entonces se llegan en demanda, se lleva todo, o el abogado o el gobierno en impuestos. Claro. O las peleas igual familiares. Entonces es muy importante. Tampoco nunca se habla. En la vida, en la visión mundana es, no gasta, ahorre y esto, pero nunca tampoco se habla de que la mayordomía es también hasta que después de que no. Sí, tener una responsabilidad también de qué le vas a dejar a la gente. Claro, Ahora, no es lo que tú decías, desde, o sea, tú decías, las personas con las que te casas, o sea, pues, finalmente también todas las personas con las que te rodeas, cómo es, cómo seleccionas este exacto. equipo, ¿no? Y después, pues, cómo le vas a dejar al equipo. Algo así podría decirse. Ya bueno, para ir cerrando, pues, también mencionas, tienes una sección en el libro muy interesante, que es la desmitificación de las criptomonedas. Sí, Y eso está padre porque, pues obviamente, todo esto ha sido un tema en los últimos 2 años, yo creo, de que ha habido un boom con Bitcoin, con Dogecoin, whatever coin. Entonces, inclusive por ahí, y ahorita ya no existe, ya no, por lo menos ya no está tan tan en fuerte. trendy, ajá, o fuerte los NFTs, las zonas como digitales en cuestiones de dinero. Entonces, a ver, esta sección del libro, pues si nos puedes explicar más o menos de qué va. Claro. Bueno, todo empieza otra vez con los activos. Entonces, el Bitcoin lo ponemos en un activo no productivo, porque cuando lo compras, la única forma de ganar dinero es que suba el precio. No te está produciendo ni un dividendo, ni un interés, ni una renta. Sí, A menos que hagas un yield, lo que llaman yield, que es como prestárselo a alguien más, y pues, los interés. Pero digamos, en una base, a grandes rasgos, es simplemente un activo eh, no productivo, pero sí apreciable, sí se puede apreciar. Entonces, no hay nada en contra de eso. El Bitcoin es una maravillosa tecnología. Lo que hablamos más que todo en ese capítulo es porque en esa época, en 2022, a principios, estaba en ese auge, todo el mundo compra y compra y sí, compra. No, yo no diría que es una burbuja, pero es una manía, todo el mundo siguiendo dónde va el dinero. Por lo general, uno cuando invierte no tiene que seguir a donde todo el mundo está comprando, sino diversificando. Pero más o menos habla de cómo el Bitcoin no debe ser tu única inversión o no va a ser lo que te va a hacer retirar, pero sí puede ser parte de tu portafolio. Entonces ahí explico más o menos que el Bitcoin, por ejemplo, no combate la inflación porque todavía no es una moneda de uso recurrente. El Bitcoin, por ejemplo, no tiene, o sea, cuando la compras,
por lo general la compras a través de un prestamista, de una casa de bolsa o algo. Entonces hablo de cómo la puedes mantener en tu storage para que si algo le pasa a esa empresa, como le pasó a muchas, que fueron muchas al quiebre, porque entonces la gente compraba el Bitcoin a través de esa empresa y la depositaba ahí. Y si esa empresa se fue a la bancarrota, perdiste tu dinero. No es como un banco que cuando se va a la bancarrota el gobierno da un seguro, entonces recuperas tu dinero. Hubo muchos casos, Voyager, BlockFi, un montón, FTX, de hasta 1 billón, 2 billones de dólares esfumados. Porque la gente no toma precaución. Está bien el comprar Bitcoin, pero tienes que entenderlo a través de cómo el Bitcoin va a estar dentro de tus finanzas. ¿Por qué lo quiero comprar? Porque debe ser comprar Bitcoin porque es después de hacer todas mis prioridades, lo puedo comprar. No como una forma de ahorro, sino como una forma de especulación. Entonces ahí hablo de cómo es el Bitcoin como una inversión que tiene sus riesgos, obviamente, porque el precio es muy volátil. Entonces sí, hablo de cómo las criptomonedas no es que sean malas, sino tiene que, sí hace sentido hacia tu perfil de riesgo. Hablo de cómo guardarlo para que si la empresa donde la compraste se va a la bancarrota, tú no pierdas el dinero con ellos. Entonces ahí hablo de cómo guardarlo un wallet para que sea tuyo. Y también de cómo el Bitcoin puede ser algo revolucionario, cómo funciona el blockchain. Eso es más técnico, no ni siquiera lo tienes que entender, pero si quieres comprarlo más o menos cómo funciona. Desmitificarlo de que no es el salvador del occidente, de que va a ser descentralizado, no sé, la nueva economía. Quizá lo pueda hacer, pero todavía no. Si no es una inversión, un activo no producente, ¿cómo meterlo dentro de tu portafolio y tus metas financieras y al final también cómo resolverlo? Y que también tener pues, de alto riesgo. Claro. Porque también hubo muchos fraudes, ¿no? En el sentido de que ponían criptomonedas de moda para que todo el mundo las comprara. Exacto. Y entonces luego las quebraban a redes para como quedarse con el dinero. Entonces, pues, sí, tampoco fue como, parecía como que era el país de las maravillas, pero al final, pues, como siempre, le buscan la manera de dar la vuelta y también se le ocurre producir. Pues aquí nunca ni una crítica ni un halago al Bitcoin, lo hacemos de una forma objetiva, de que tiene un alto potencial, pero también tiene su alto riesgo. Entonces, si puedes digerir ese riesgo, entonces incluyelo dentro de tu portafolio y protégelo, porque es, me parece un activo que puede ser diversificado. Pues tiene sus bonos, sus bienes raíces, sus acciones, y el Bitcoin también puede ser una alternativa. La alternativa tal vez como de divertida, como a las personas que les gusta mover su dinero como de diversión, como decir, bueno, ahí van Sí. $100 A ver qué sale. y no me importa perder. Sí. Bueno, pero si tú, digamos, haces tus prioridades, las que dijimos, si haces tu presupuesto, si tu flujo de dinero está siendo saludable, si ya ahorraste a corto y a largo y a mediano plazo, si ya invertiste, digamos, para tu retiro, pues con lo que te quede lo puedes poner si quieres, claro. Está bien, no. El problema es cuando eso es lo primero, todo lo que te entre lo pones ahí. Entonces, primeramente no es extremadamente riesgoso, es una parte de manejo de riesgo y tampoco está siguiendo los estatutos bíblicos. Es poner todos los huevos en una sola canasta. Sí, de hecho, bueno, creo que es un principio de finanzas, ¿no? Como la diversificación es como la piedra base de cualquier finanza saludable, ¿no? Inclusive países y empresas nunca tienen todos activos en un solo. Bueno, lo vimos por ejemplo en Venezuela, que dependía toda su economía del petróleo, el petróleo cayó, o la Argentina también en su época dependía mucho solo del mercado bovino, o Chile que dependía mucho solo del cobre. Y podemos terminar con las seis reglas para invertir, que es invirtiendo en hogares cristianos, que como los cristianos, igual que el resto de la población, lo que tú decías, son susceptibles a caer en, en tópicos o en inversiones que quizás no sean lo mejor. Entonces la primera es invierta conservadoramente dentro de diferentes clases de activos, como decimos la diversificación. El Bitcoin puede ser, pues vamos a los bonos, vamos a las acciones, vamos a el oro o el petróleo, vamos a la finca raíz, vamos a negocios, vamos al Bitcoin.
Entonces, entre más diversificado, mejor. Esa es la primera. La diversificación no elimina el riesgo, sino que lo amortigua, exactamente. Y podemos seguir con las segundas. Siempre hay que buscar un historial de por lo menos 10 años de cómo ese activo se ha manejado. Entonces, para hacerlo en bienes raíces, podemos ir a ver quizá el precio en este sector de cuánto has estado hace 10 años, cómo más o menos son los alquileres en una zona, lo mismo que el oro, el precio del Bitcoin. Vamos a ver cuánto ha durado hace 10 años para tener más o menos un track record de cómo se maneja el activo. Se puede proyectar a partir de ahí. Exacto. Y luego, pues de una parte bíblica también reducir o evitar invertir en acciones de pecado. Las acciones de pecado hacen más o menos todo lo que sea apostar, o que tengan relacionado a muchas cosas como la prostitución o el tabaco, quizá el alcohol también en cierta medida. Pero bueno, eso Personal. eso es personal. Que también raya yo digo que a nivel como profesional de inversión, yo tengo que darle a los clientes todo el universo de lo que quieren invertir, porque en teoría, si compras todo vas a estar mejor, pero pues si ya tu moral o tus convicciones no te dejan comprar esto, no, pues, no puede hacer. El problema es que hay algunas empresas con esto de la sustentabilidad, del ESG, te decían, no, las empresas de petróleo son malas, no inviertas ahí, o las empresas de aquí son malas, pero eso ya es ser subjetivo, eso ya es ponerle ideología ya es de la técnica. Pero pues si quieres eso, pues está bien. Y la otra es, manténganlo simple, porque cuando viene un esquema así como de esas criptomonedas o el NFT, que es muy difícil de entender, o hay otros productos que llaman los derivados en finanzas, son complicadísimos de entender. Por lo generalmente no van a ser buenos. Le sirve solo al que lo está vendiendo. Entonces, algo que sea simple, comprar una casa o comprar un bono, comprar los fondos de inversión que te di. Es simple. Entre más simple la estrategia, mejor, porque lo puedes entender y además sí. Eh, También minimice o evite la redicción y comisiones de reembolso. O sea, lo que te decía, no estar un día compras ese fondo, no, no me está resultando bien después de 2 meses, vendámoslo y compremos aquí. Eso de estar picando y allí y allá, eso tampoco sirve, porque los verdaderos resultados, como te decía, empiezan 5 o 10 años. Ya comienzas a ver. Entonces, mientras mantengas esa estrategia en tus fondos de inversión, te va bien, en vez de estar comprando y vendiendo. Y siempre usar productos independientes y de terceros para investigar cualquier inversión, no irse a la primera. Dice que la Biblia también que en multitud de consejos hay sabiduría. Pues antes de comprar cualquier cosa. Eso es algo que me ha enseñado muy bien mi papá y que creo que nos ha resultado bien. Es que él, antes de hacer cualquier negocio y cualquier inversión, primero habla con la familia, el círculo. Luego habla con alguien que sea experto en el tema. Luego habla con alguien, con uno de sus amigos que invierte. Habla como con 5 o 10 personas antes de hacer un movimiento. Que la gente puede decir, bueno, yo sé más que eso, pero no, cuando uno entra en multitud de consejería hay sabiduría. Entonces, esas son las 6 reglas. Siempre antes de invertir, preguntar, investigar. Sí, claro. Por eso es que la inversión en la casa, cuando la gente compra su casa, por lo generalmente nunca pierde dinero, porque para comprar una casa tú duras 3, 4 meses investigando el barrio, haciendo la inspección. Entonces la gente por lo general nunca pierde dinero en su propia casa. Pierdes en otras cosas porque inmediatamente tiras dinero y no, eso va a ser buenísimo, eso va a servir. Sí, sí, sí. Y bueno, y claro, obviamente, pues hay empresas y como dices, herramientas que te ayudan a esto de la diversificación. Hay, por ejemplo, que varias empresas, ya mencionaste varias. En México También están en tengo gente que está en Allianz, por ejemplo. Vanguard, Mi Black. psicóloga me acaba de ofrecer que su marido trabaja en Seguros Monterrey. Y me dice, ¿no quieres invertir Pues puedes verlo, a ver qué ofrece, cuánto ofrece de comisión y ya contratas a un profesional. Pero creo que el libro, después promocionarlo, está muy barato, vale como $3 hacer un ebook y creo que enseña bien. Quizá los que nos escuchan no sean cristianos o quizá no, es bíblico, pero creo que es bueno leerlo porque como que te da otra perspectiva. No, no es para que lo pongas a prueba porque cada uno tiene sus creencias, pero para que cambie un poco, o mire cómo la Biblia da este consejo, así también como los musulmanes.
Mando Mormones tienen otra visión de las finanzas, es bueno saber cómo piensan los. Y lo más importante pues es que tomen el paso Exacto. y no lo dejen para más tiempo, o sea, no lo posterguen y pues vayan preocupándose pues, por saber, como tú dijiste en un principio, en dónde estoy y entonces a partir de dónde estoy, ¿qué puedo hacer? Tal vez ahorita su etapa es generar este ahorro de emergencia, tal vez ahorita su etapa está bien y entonces ya pueden invertir, o tal vez están ahí en un punto medio, pueden pues, no sé, manejar su dinero para una casa, para un carro, pues, la mitad del camino. O sea, pues, por eso es piragüismo, porque vamos poquito a poquito. Estuvo muy interesante, muchas gracias. Sí. Vámonos a comer. Y sí, Mera Libertad está en Amazon y creo que son $2-3 lo que vale. Aprovecho. Okay. Bueno, ahí está ese libro, tus otros libros, si los quieres promocionar, redes sociales donde te pueden encontrar, consultar. Ya no vas a trabajar vas a ser financieras en otro lado. Nadie es financiero en otro lado, pero bueno, ahí deja todo lo que quieras dejar. Muchas gracias y ojalá se pueda leer el libro, que comience cada uno a tomar un poco de conciencia sobre sus finanzas. Es un peso que nos deja uno dormir sin tener deudas o viendo cómo llega mes a mes. No, pero bueno, no sé. Bueno, sí. Redes sociales. Sería Mere Finance, Twitter y en YouTube. Y ahí están también los libros. Simplemente ponen Mera Libertad. O mi nombre, ahí va a salir. Por ejemplo, nunca lo hice porque dejé de dinero, sino porque quiero como poner información allá que le pueda servir a la gente. Sí, de hecho tu canal de YouTube es muy informativo de las situaciones económicas, cómo se comporta el mercado. Está fácil. Bueno, más o menos de entender. Pero bueno, ahí pues, tienes el canal de YouTube de Jefferson y tienes este libro, tienes el de Método Simeone, entre por ahí otros dos de poemas. Vayan a googlear. Bueno. Pues bueno, muchas gracias y pues a ustedes, gente, gracias por escucharnos. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como Dios Gente, en Spotify y en YouTube. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Gracias. Aplausos. Acá está. Ya está.